Esta nueva edición de El Trago Amargo, aquí a través de estos podcasts que realizamos en Bura Multimedia. Qué gusto saludarlos, soy Edgar Molina y vamos a estar platicando en esta oportunidad de esto que salió a relucir esta misma semana, todo el tema relacionado con el trastorno del espectro autista y sobre todo declaraciones de Donald Trump y el uso del Tylenol, que bueno, señalaba que provoca lo que es ya también en mujeres embarazadas que el producto tenga autismo, según mencionaba en palabras de Donald Trump, que tiene los argumentos y demás. Vamos a entrar en detalle al respecto. ¿Qué tan ciertos son estas declaraciones? Obviamente ya con sustento clínico, con sustento ya en base a la ciencia o con base en la ciencia. Y para platicar un poquito más al respecto, porque creo que esto va a ser interesante, el ABC, lo que hay que saber del trastorno del espectro autista. Está con nosotros Manuel Esquer Sumuano, él es psicólogo clínico e investigador del trastorno del espectro autista. Manuel, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Gracias, al contrario, gracias por estar con nosotros. Y en primera instancia, preguntarle qué es el trastorno del espectro autista, que creo que es algo muy importante empezar desde lo que es la concepción de lo mismo, de este tema, para ir logrando entender lo que es este trastorno. ¿Qué es? Ok. El trastorno del espectro autista es una condición que se eh, ubica dentro de los trastornos del neurodesarrollo. La palabra neurodesarrollo hace relación a que el desarrollo de la persona se ve afectado eh, y que está asociado a causas neuronales. Ujú, Por eso utiliza la palabra neurodesarrollo. Y se caracteriza la condición por afectar tres dimensiones de la vida de la persona, lo que es las habilidades sociocomunicativas. La persona usa diferente el lenguaje, hay quienes no llegan a hablar, ujú, entonces ahí ya queda evidente que están afectadas las habilidades comunicativas. Y hay quienes sí llegan a desarrollar lenguaje, pero tienen ciertas peculiaridades en la forma de utilizar el lenguaje, ¿no? Por ujú. ejemplo, en algunos niños pequeños que desarrollan lenguaje, pues tenemos que hablan como adultos a la edad de cuatro años, de Sí, 5 años, o hacen uso de un lenguaje de diccionario, ¿no? Palabras muy sofisticadas que ujú. ni siquiera a veces nosotros entendemos bien su Comprendemos, significado, claro. ellos pueden utilizarlo. Entonces hay ciertas habilidades ahí comunicativas o un patrón de desarrollo comunicativo en aquellos que desarrollan lenguaje distinto al que desarrolla la persona neurotípica. Ese es en la dimensión comunicación, pero también se ve afectada la dimensión de la socialización, Ujú, que puede ir desde una afectación severa, que son aquellas personas que no tienen la intención de socializar, no les interesa o rehúyen la interacción con otras personas, hasta unas alteraciones de la socialización muy leves, ¿no? Que se ujú. pueden relacionar con no entender la dinámica social. Ujú. Ahí en este caso, Manuel, ¿quién regularmente es el que detecta lo que es ya también que algo está pasando? Regularmente me imagino que son los papás, ¿no? Que empiezan a observar ciertas diferencias en la conducta de sus hijos y ya después van con especialistas para confirmar de qué está pasando eso. Regularmente son los papás lo que detectan, ¿no? Sí, sobre todo aquellos papás que han tenido varios hijos, ¿no? Ujú, Aquel papá que ya tuvo la experiencia de haber creado a un hijo, pues compara el desarrollo de uno con el otro. Lo que es el autismo moderado a severo, pues es más fácil poderlo identificar para los papás. Lo que es el autismo de alto funcionamiento, donde sí hay desarrollo de lenguaje, etcétera, ujú. pues es más complicado. Incluso llegan a ser adultos sin tener un diagnóstico. A veces llegan, ya de adultos llegan con otras condiciones porque el tener autismo no los exenta de otras complicaciones como depresión, como ansiedad. Ujú. Llegan con especialistas, con el psicólogo, con el psiquiatra, para atenderse a alguna depresión, alguna ansiedad, pero resulta que salen con diagnóstico también de trastorno del espectro autista, ¿no? También, Pero ya bueno. estamos hablando que son personas adultas que escapó al, al diagnóstico. Mientras que el autismo moderado severo, como son muy claras los retrasos en el desarrollo,
pues, aunque el papá no sepa qué es lo que tiene su hijo, sí se da cuenta que no trae la misma velocidad en el desarrollo en comparación de otros niños, Ujú. y es más fácil que lo lleve con un especialista y que pueda ser diagnosticado, ¿no? Ahorita le capté 3 tipos o 3 grados de autismo, ¿son los que hay estos tipos o hay más todavía? Son 3 grados de 3 grados. autismo, Ujú, hablamos del autismo severo, el ujú, moderado y el autismo de alto funcionamiento. ujú, Y cada uno de es importante identificar bien los niveles del trastorno del espectro autista, que están relacionados con esas 3 dimensiones, que ahorita te mencioné 2 nada ujú, más, comunicativas, la dimensión de socialización, pero también hay otra dimensión que debe estar presente para poder diagnosticar trastorno del espectro autista, que es, el comportamiento estereotipado, que son movimientos, motrices muy peculiares, no tan comunes en las personas, neurotípicas, por ujú, decirlo así, ujú, pero también un pensamiento, inflexible, o sea, son personas cuadradas, tienen apego a rutinas, ujú. etcétera, ¿no? Esas son las tres dimensiones que caracterizan el trastorno del espectro autista, y esas dimensiones pueden ser desde muy leves hasta muy severas, pues, por eso se le Ujú. llama espectro, Sí, okey. porque, en algunos pueden estar muy dañadas Ujú. o muy, muy fuerte la alteración, Sí. y en otros puede estar muy leve, Muy pues. leve, tal cual. Y dependiendo obviamente de lo que es el grado de autismo que tenga, es el tratamiento o es la forma en la cual se va a llevar este acompañamiento a la persona, ¿no? Exacto. Sí, Sí, ya identificando, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Cada persona somos diferentes, ¿no? claro. Eso nos queda claro. Entonces, tenemos que, hacer un buen análisis de la personalidad Ujú, del niño, los síntomas, qué habilidades, le están haciendo falta desarrollar, en qué fase de desarrollo se encuentra. Puede ser que sea un niño de 4 años, pero que su desarrollo del lenguaje vaya en como de un niño de 2 años. ujú. Entonces, eso también se toma en cuenta para ayudarlo a ir cruzando por los hitos del desarrollo, Y ¿no? ahí en lo que son esas terapias o este tratamiento, Manuel, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacen? No, ya obviamente va a depender, no podemos estacionar tanto en cada caso, ¿no? Pero en generalidades, si me permites así ahí comentarlo, ¿qué es lo que buscan? ¿Buscan incentivar al menor para que empiece a ser más sensible con ciertas cosas? ¿Qué es lo que pasa en Sí, estas terapias? hay cosas que tenemos muy claras ya Ujú, en lo que es, el comportamiento del ujú. humano, Sí, y una de las cosas que tenemos muy claras es el desarrollo. sí. Sabemos, hay dimensiones también del desarrollo, la dimensión motriz, dimensión del lenguaje, la social, la cognitiva, por lo menos, ¿no? Por Ujú. lo menos esas pueden haber más, pero esas son las básicas, Las de las cajón. de cajón Ujú, que decimos, ¿no? ujú, Entonces, sabemos bien que al año el niño tiene estos comportamientos y que al año 3 meses debe tener estos comportamientos y que al año 6 meses debe tener estos comportamientos, de tal manera que se desarrollan ciertas habilidades en los niños hasta llegar a determinada edad ujú. que le va a posibilitar adaptarse de la mejor manera al mundo. Okey. Las terapias, pues hay 2 tipos de terapias, ¿no? Lo que es la terapia, con medicamentos pero lo que se suele utilizar más es la terapia educativa o de rehabilitación, que Ujú. son es a lo que comúnmente se le llama La terapias, ¿no? terapia. Llevarlo con un especialista que reciba, Ujú. la terapia, y esas terapias van enfocadas en eso, en desarrollar habilidades, este, que van a potenciar el desarrollo de la persona, Ujú, y por lo tanto va a estar más preparada para adaptarse de una mejor manera, al mundo. ujú. Simplemente lo que estamos haciendo aquí nosotros, Sí, ¿no? Pudiéramos pensar que a algún comunicador le gusta, entrevistar, etcétera, pero ujú. se le complica. Okey. Le da, Ujú. temor o a la mejor o algo más complejo, ¿no? Sí, No hilar preguntas rápidamente, por okey. decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, podemos hacer ejercicios para desarrollar esos procesos mentales Okey. de ir ligando preguntas, de ir, acelerar el procesamiento, que es lo que conocemos como velocidad de procesamiento, o habilidades
que mejoran tu procesamiento de abstracción Ujú, para poder identificar lo que la otra persona va diciendo, abstraer y generar, ideas, ¿no? ujú. Esos son procesos mentales, le llamamos nosotros, que a veces están, eh, eh, voy a utilizar la palabra dañados, ¿no? Sí. O que no están presentes en Ujú, en 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 algunas condiciones, y a esos también se ponen como objetivo desarrollarlos, pues, porque cuando lees un texto necesitas esos procesos claro. para poderlo comprender, o cuando platicas con otra persona necesitas esos procesos para poder entender Ujú, la dinámica social, ¿no? Entonces, mucho de la terapia educativa o de rehabilitación va encaminado en eso, pero si te das cuenta, te hablé de los 3 niveles, ¿no? Si ujú, estamos en moderado, quiere decir o severo, quiere decir que sus habilidades de lenguaje están muy mermadas, ujú. por lo tanto, lo primero que se van a enfocar las terapias es en que hable. Ajá, Es exacto. lo Es lo primerito, ¿no? principal, la comunicación. La Ujú, comunicación. claro. Y ya que hable, ya podemos decir que se comunique, que nos Ujú, dé a entender, necesidades, por ujú, ejemplo, o sentimientos o pensamientos, pues ya estamos en otro nivel. Podemos pensar que está en autismo de alto funcionamiento, ujú. pero todavía hay procesos mentales que no están bien constituidos y son a los que hay que ponerles, Ujú. también atención. Importante. Y sí quería que nos explicara Manuel lo que pasa, ¿no? En lo que son estas terapias, en lo que es estas visitas con especialistas, porque sí hay un antes y un después, ¿no? Después de ya haber recibido este tipo de tratamientos. Manuel, otro tema que, bueno, ya vamos a irnos metiendo al título de esta emisión, del tema del Tylenol, el famoso, pero a mí me gustaría preguntarte, ¿qué origina lo que es el trastorno del espectro autista? ¿Hay algo ya clínicamente comprobado, algunos factores que pueda ser ya también igual considerados para que nuestros hijos o alguien de nuestra familia pueda ser ya diagnosticado con autismo, por ejemplo? Okey. Eh, Hay una dificultad para establecer una única causa del trastorno del espectro, autista. Ujú, De hecho, si existiera una única causa, yo creo que ya se hubiera descubierto desde hace mucho, mucho ¿no? tiempo. Y lo que suele pasar es que a veces se ponen algunas variables de moda. Ujú, Por ejemplo, un tiempo estuvo, eh, muy divulgado el que el trastorno del espectro autista se debía a algo que se llama packing o como empacamiento ujú, celular, el número de neuronas que existen en la amígdala, ¿no? Y en unas conexiones con otra área cerebral, son ujú, 2 áreas, cerebrales. Entonces, ujú, se propuso que tenían menos neuronas, en un lugar y más neuronas en otro lugar que el cerebro regular, y por lo tanto había esa ujú. esa diferencia, ¿no? Pero, eh, no todos cumplen ese criterio, pues. Ok. No todos cumplen ese criterio de tener esas características a nivel cerebral. Entonces, Ujú, cada propuesta que se ha hecho ujú. no es al 100%. Ok. Eso nos ha ido diciendo que no hay una causa específica del trastorno del espectro autista, y nos ha hecho pensar que hay una variedad Ujú, de s de cosas que ujú, pueden, generar o desencadenar el trastorno del espectro autista, o nos ha hecho pensar que no es una causa, ujú. que Ok. son una, combinación de factores que que se juntan en ese cuerpo Ujú, y que llega a generar los signos del trastorno del ujú, espectro, eh, autista, ¿no? Ahorita lo más aceptado es que es una variedad de factores, pero no solamente en el trastorno del espectro autista, sino en la medicina general ujú, ya no se buscan monocausalismos de las enfermedades, pues, ahora se sabe que hay una variedad de factores que van a contribuir a que uno responda de diferente. Simplemente lo que acabamos de vivir hace algunos años con el COVID. claro, sí. O sea, las personas, hubieron quienes, presentaban el virus, pero Ujú, no expresaban, síntomas, no les claro. pasó absolutamente nada. Y lamentablemente hubieron personas que sí tuvieron una reacción ante la presencia del virus y que fallecieron, ¿no? Ujú. Entonces, desde ahí ya tenemos diferentes componentes, el sistema inmunológico de la persona, el clima, por ejemplo, o sea, Otra variante. es otra Ujú, variante. La claro. región donde estamos, Ujú, posibilitó otro tipo de respuestas o de adaptación del virus. Más aparte, el virus que va pasando, ujú, por ahí, que lo ujú, que lo captas, esas variables se mezclan
y se produce cierta sintomatología, ¿no? En el terreno del trastorno del espectro autista es lo mismo, Es igual. incluso lo genético. Ujú, Podemos tener predisposición genética para el desarrollo de diabetes, ujú, pero si nunca te encuentras con ese factor externo, que es el okey. azúcar, por Ajá. decirlo así, ¿no? Sí, sí, sí. Si nunca nos encontramos con ese factor externo que va a desencadenar la diabetes, pues no se desencadena y nada más queda Ujú, como el gen ahí dormidito ujú. para desarrollar la enfermedad, ¿no? Ahora, también hablando, Manuel, del tema del embarazo, por ejemplo, el que una mujer lleve relevancia, importancia al llevar un buen embarazo, por ejemplo, sin consumo de sustancias de cualquier tipo, ¿no? Que le puedan hacer daño al producto, ¿es importante para evitar trastornos, por ejemplo, con el caso del autismo, o eso no repercute tanto? Siempre hemos sabido que una alimentación saludable o lo más natural es mejor para nuestra salud En todo, en general, ¿no? en términos generales, ¿no? Ujú, ¿Por qué? Porque al cuerpo le es más fácil metabolizar elementos naturales, pues ujú, a los que está acostumbrado. sí, Y cuando metemos nosotros o exponemos nuestro cuerpo a elementos sintéticos, que son los productos químicos de ujú, creación, pues ujú, al cuerpo le cuesta más metabolizarlo, ¿no? ujú. A veces consumimos algún producto que tiene un colorante, por ejemplo, y resulta que vamos y nos asustamos porque sale el Sale el colorante, pues, colorante ahí, claro, o sea, sí, sí, sí. quiere decir que al cuerpo le costó Procesarlo, ¿no? procesarlo Y lo o lo avienta. detecta y lo avienta, Sí, ¿no? claro. El problema es cuando el sistema inmunológico no tiene esa capacidad, esa habilidad por alguna situación, Ujú, que es lo que hay una propuesta relacionada con déficit inmunológico en las personas con trastorno del espectro autista ujú, que genera los síntomas del autismo, pues, ujú, y la propuesta va relacionada precisamente con eso, ¿no? Una baja capacidad del de un sistema de reciclaje que se encarga de capturar toxinas y poderlas desechar, ¿no? ujú, Entonces, ellos sugieren que el cuerpo va acumulando esas toxinas y eso genera inflamación ujú, a nivel, neuronal, cerebral, y por lo tanto, estos retrasos en el desarrollo del ujú. lenguaje. Pero perdón, desarrollo, que es relacionado con el trastorno del espectro autista, ¿no? No Ajá. solamente Sí, sí, sí. del lenguaje. Pero también tendríamos que preguntarnos si esas posibles causas están relacionados con los 3 niveles, pues, Ujú, porque los 3 niveles ujú, aunque tienen una dificultad en la socialización y en la comunicación, son diferentes. sí. Podríamos pensar, por ejemplo, que hay más comorbilidades, que son como condiciones que se presentan juntas en los más severos Ujú, y en los de moderado, pues. okey. Manuel, hablando, por ejemplo, ya en específico, y la pregunta que de la cual es el nombre de este podcast, ¿el Tylenol causa autismo? No hay una investigación que sustente, Ujú, que el paracetamol ujú, pueda causar trastorno del espectro autista. Esta investigación que se ha citado es lo que se conoce como review, o sea, es un artículo que selecciona diferentes artículos, ve cómo es lo que encontraron y hacen una propuesta, ¿no? Entonces, hay artículos que dicen que mujeres embarazadas que utilizaron paracetamol, pues fueron más, propensas, podríamos ujú, decir, a diagnosticar después a su hijo con trastorno del espectro, autista. Entonces, ujú, este artículo, pues, retoma esos trabajos, pero también comenta de trabajos donde no encuentran ujú. esa correlación, pero es importante mencionar que correlación y causa son términos diferentes. Okey. Una correlación nos habla de la presencia de 2 o más variables que se acompañan. Ujú, Por ejemplo, imaginemos que, en nuestra sociedad actual ha incrementado el número de usos de vehículos, por lo tanto, se ocupan más llantas, ¿no? ujú, Entonces, se ve una curva donde las fábricas de llanteras han producido mayor cantidad de llantas, ¿no? sí.
Y si esa curva de producción la comparamos con el incremento que ha habido en el autismo, Ujú. pues podemos ver que a mayor producción de llantas, mayor prevalencia del trastorno del espectro autista, ¿no? Okey. Y si le corremos ahí un paquete estadístico, nos va a poder decir, hay correlación. Ujú. Sí, claro. ¿Sí me, Sí, sí me sí, sí, explico? sí, te le Se entiendo. correlacionan. Sí. Sin embargo, no puedo decir que Ujú. la producción de llantas sea la causa Tenga que ver del que trastorno del también espectro. haya subido los el Exacto, estos casos, ¿no? exacto. Ajá. Entonces, Okey. esos son los cuidados que tenemos que tener al momento de hablar de correlaciones. Sí. Pero yo creo por ejemplo, hay un artículo que dice, ellos tratan de correlacionar la fiebre, Ujú, no el uso del paracetamol, ujú. sino la La fiebre en fiebre. mujeres Ujú, embarazadas. ¿Qué relación puede haber con un futuro diagnóstico de trastorno del espectro autista? ujú. Y ellos en su artículo mencionan que que las mamás que tuvieron fiebre y que utilizaron paracetamol para disminuir la fiebre, tenían menos Ujú, porcentaje de ujú. niños que habían sido diagnosticados con autismo en un futuro. O sea, Okey. es la información contraria, pues, Sí, a sí, lo que todo está. lo que está diciendo Donald Trump. Ajá. Ajá. Pero la ciencia es así, o sea, la ciencia, por acá va a haber un artículo que encuentra este tipo de correlaciones, Ujú. pero, por ejemplo, y hay estadística para todo, pues Sí. es dependiendo de las habilidades también que tenga el investigador Ujú. y de los conocimientos que tenga, que se va a acercar más a la verdad, ¿no? De lo Sí. que está investigando. Yo recuerdo una investigación que sacaba algunas correlaciones y dice, esto se correlaciona con eso, pero corrí tal paquete estadístico Ujú. y me dice que estos resultados pueden ser azarosos. O Okey. sea, que fue Ujú. pura Sí. coincidencia, Coincidencia. pues, Ajá. y esta metodología estadística para determinar lo azaroso Ujú. regularmente no se utiliza en los procedimientos, Y es pues. que a mí lo que me preocupa, Manuel, por ejemplo, en este tipo, el ser el principal, ¿no? Figura política en Estados Unidos, Donald Trump, que salga y diga tan fácil, ¿no? Que no tomen Tylenol porque esto va a pasar, sobre todo las mujeres embarazadas y demás. Digo, me pongo a pensar en las mujeres embarazadas que están consumiendo tal, ya les causó miedo, pues, ¿no? Decir, Ujú. ay, caray, y de seguro todos fueron al día siguiente, después de escuchar estas declaraciones, a preguntar a los especialistas, a sus médicos, para ver si sí o si no, si sigue tomando o no. Y bien mencionas, o sea, la presencia de fiebre, pues ahora cómo se la van a quitar, entre otras cosas, pues, ¿no? Exacto. Ahí, por ejemplo, más bien los temas son qué produce la fiebre, porque Ajá, la fiebre al final de cuentas es un síntoma. claro. Si Ujú. tengo fiebre, tengo alguna Una infección, infección. algo está pasando en el cuerpo, ¿no? Ujú, Y ese algo pudiera estar relacionado dependiendo de lo que sea, ujú, con un posible trastorno del espectro autista ujú. en el futuro, pues. Sí. Este, pero bueno, creo que se suele dar el paracetamol por ser considerado uno de los medicamentos más seguros para el Ujú. dolor y para la fiebre en mujeres embarazadas. Completamente. Oye, Manuel, nos queda muy poquito tiempo, pero sí me gustaría hacerte dos preguntas rapidísimo. Primero, y has detectado tú, y si igual, si hay datos duros al respecto, en los últimos años, más casos de autismo comparado con años pasados o décadas pasadas, se ha incrementado el número de casos. Sí, por ejemplo, hicimos nosotros un estudio de prevalencia en el 2010 Ujú. aquí en Sonora y nos daba una prevalencia de un niño por cada 162 niños. Un niño por cada 160. Estamos en el 2010. Ujú, Si checamos la literatura mundial, en ujú, ese entonces todos andaban en ese, ujú. en ese rango. Ok. Todos los reportes en diferentes países andaban en uno por cada 162. Ujú. Pero actualmente, bueno, hace algunos años se estimó uno por cada 80. Ok. O sea, Y- la mitad o el 100% más de casos, se Exacto. puede decir. Ahorita actualmente se está estimando en uno por cada 36. Ok. O sea, Wow. prácticamente ya es un volado, Sí, ¿no? exactamente. El niño ya puede que sí, puede que no, ya es Exacto. un volado. Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, en las escuelas sí notamos que la estadística se nos duplicó Ujú, y sí se ve más presencia, que eso es bueno, ¿eh? ujú, Que se ve más presencia de niños con trastorno del espectro autista ujú. educándose en las escuelas de educación
básica, ¿no? Ujú. Respondiendo a la pregunta, ¿has visto más casos? La Es que sí. respuesta es sí, Ujú, sí se han visto más casos. ujú, ¿Y puede estar asociada a cuestiones ambientales? ujú, Sí, puede estar asociada a cuestiones ambientales, puede estar asociado a cuestiones genéticas, también puede estar asociado a genéticas, puede estar asociado a un cambio ujú, en las formas de diagnosticar el trastorno del espectro autista, también puede estar ujú, asociado a que se flexibilizó más ujú, el diagnóstico del trastorno del espectro autista como lo teníamos antes del 2014. O sea, ujú, muchas pueden ser las causas, pero de que se está viendo más niños con trastornos del neurodesarrollo, se ujú, está viendo más niños con trastornos del desarrollo. Incluso la pandemia finalizó cuando, en el 2021. 2021, sí, O sea, ahorita 2021. los niños tienen 4 años, los que Ujú. nacieron Los niños de la los niños de pandemia. la pandemia tienen 4 años. Sí. Entonces, si estamos viendo más casos, Ujú. incluso podríamos preguntarnos qué efectos ¿Qué pasó? tuvo el virus Ujú. en los niños. Pues hay muchas preguntas que se tendrían que responder. Sí, y por último, Emanuel, preguntarte, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿No? Decir, si hay alguna manera, digo, puede ser que en este momento nos esté escuchando una mamá embarazada y está obviamente yendo con su especialista, yendo revisándose periódicamente y demás. ¿Hay alguna forma de saber, por ejemplo, no sé, me acuerdo del tamizaje, por ejemplo, que se realiza para otro tipo de enfermedades y demás? ¿Hay alguna forma de saber, clínicamente si nuestro hijo va a nacer con este espectro, o como dijiste ahorita, ya es prácticamente un volado al momento de ya nacer? No hay forma, no hay un marcador biológico que nos diga Ujú, el niño tiene autismo. sí, El autismo es una condición que ujú, se caracteriza por comportamientos ujú, y eso se tienen que observar para okey, poder hacer un diagnóstico. ujú, No se hace con un análisis de sangre ni con un análisis ujú, neurológico, nada, nada. okey, muy bien, Simplemente uno lo mira, se comporta de esta manera, tiene trastorno del espectro autista, pero algo que sí tenemos que hacer los padres es estar siempre vigilantes del desarrollo de mm, los niños. muy bueno, Comentaba que el desarrollo nos queda muy claro. Cualquier médico pediatra conoce los hitos de desarrollo y puede establecer si un niño va conforme al desarrollo que debe de tener de una manera muy rápida y muy sencilla, ujú, y en eso tenemos que estar atentos. ¿Por qué? Porque los trastornos del neurodesarrollo tienden a desviar el desarrollo ujú, del niño. ujú, Entonces, al primer momento en que veamos que hay un desfase en el desarrollo, tiene que meterse la intervención, okey, tanto médica cuando sea posible, como de rehabilitación o de ujú, terapia de o de la terapia educación famosa, que decíamos, ¿no? perfecto, pues ahí está, es un dato interesante que queríamos que también un especialista nos lo platicara, si había algo que hacer, importante todo lo que nos está comentando. Manuel, qué gusto coincidir contigo en esta oportunidad, en este episodio de este podcast, sobre todo que creo que sensibilizamos un poquito este tema, damos información importante, sobre todo con alguien que es experto en esta materia, para acabar mucho y sobre todo en redes sociales, y tú supongo que estarás de acuerdo, hay mucha desinformación sobre el tema del autismo y también de muchas temáticas, pero sobre todo en esto y sobre todo con esto que pasó esta semana, creo que sí vale mucho la pena escuchar lo que nos dice Manuel en esta oportunidad para todos tener esa información y con ella irnos y estar tranquilos y sobre todo mantener este trabajo en equipo que debe haber también con especialistas en esta materia. Manuel, yo te agradezco mucho que hayas estado con nosotros en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Manuel Esquer Sumuano, él es psicólogo clínico e investigador del trastorno del espectro autista. Tema muy importante, siempre lo es, pero en esta semana creo que sí valdría la pena platicarlo, profundizar más a detalle de lo que se trata esto, el espectro autista en nuestra comunidad, en nuestro estado, en nuestro país y en el mundo, y tomar muy en serio lo que dicen especialistas, la OMS y demás. Esto fue El Trago Amargo. Tenga un excelente día.